Buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Gracias por venir. Gracias. Rodrigo Reynoso, que es justamente en este caso psicólogo, ¿no es cierto? Psicólogo también. Fabi, bueno, Fabián Rubino, que está acompañándonos. Hola, Fabi, ¿cómo andas? Hola. ¿Bien? Bien, Javier. Valles. Dije de esto, no se habla, claro, porque en un momento determinado se escucha que hay una conversación, ¿no es cierto?, respecto de este tema. Una conversación en la cual le dicen, no se habla nada de todo lo que ha pasado, de lo que ha ocurrido, fundamentalmente, ¿no? Dije, de esto no se habla porque no quería que se enteren mis padres de que nos habíamos peleado. Audios, tenemos chats, tenemos, bueno, esta niñería de decir, tenía miedo que se enteren en Zárate que nos habíamos peleado, es un contrasentido, porque en Zárate todo el mundo sabía, padres incluidos, el apoderado general del Club Arsenal de Zárate, que el divertimento de este grupo, que tengo la declaración del apoderado de este Arsenal, la voy a brindar seguramente esta noche. ¿Y qué dice esa data? La declaración por supuesto periodística en un audio, pero es importante, dice que era sabido, puertas afuera del club, en todo Zárate, que este grupo de muchachos salía como divertimento a golpear entre varios a una persona e individualiza. Hay una denuncia del 2018 y hay una denuncia del 2019. Es de mucho valor esto. ¿Por qué? Y voy a decir algo quizás contrafáctico, pero permítanme, para que tomemos conciencia de que si la justicia funcionase bien, tal vez esta muerte no hubiera ocurrido. Porque si tenemos una denuncia con una golpiza salvaje en el 2018 y tenemos otra en el 2019 reconocida por el apoderado general y representante legal del club, donde reportaban 4 de los imputados, me corro a 5 cuando eran 10, se convertían en 10. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no actuó la justicia? ¿Por qué no actuó el entrenador de rugby? ¿Por qué nadie de estas capas sociales actuaron? Decir que tenían miedo de sus padres es una niñería. Mirá, entre los testimonios que yo recabé en Zárate, uno de ellos era de la automotriz donde trabajaba el papá de los Pertossi, Mauro. Sí. Y una de las cosas que se jactaba generalmente los lunes era que sus hijos no le tenían miedo a nada, porque desde chiquitos los hacía tomar altos riesgos, como tirarse de arriba de un árbol muy grande, pegarse entre ellos. Siempre la violencia era el tema de los lunes en esa empresa. Claro, son los vivos bárbaros, ¿no? Una cosa así, Acuña. Bueno, uno que... Peleadores eran. Y uno que trabaja en el departamento judicial Zárate Campana y está en constante en contacto con gente de Zárate y Campana, se sabe que los chicos estos Pertossi son bravos, eran bravos. Y son de pelearse. Pendencieros, digamos, ¿no? Una cosa así, decir, que le gusta pegar. Llamando de alguna forma, qué sé yo, la juventud hoy está muy desmadrada con esto de las peleas. Se da en los distintos estratos sociales, en todos lados se da. En el fútbol, en cualquier lado, ¿no? En el fútbol infantil, ¿no es cierto? Los padres se pelean entre los padres, en todos lados se da, pero bueno. Y a Reynoso quiero preguntarle respecto de esto, la cuestión psicológica. Hoy se habló, Leo contó que estuvo un perito psicólogo en el día de hoy, pero no se vinieron a hacerse una pericia psiquiátrica ellos, en todo este trámite del juicio y de la instrucción, por supuesto, ¿no? Bueno, es importante esto que mencionas, porque, a ver, si quisiéramos hacer desde afuera, ¿no? Con herramientas limitadas, una evaluación psicológica de estos chicos, habría que verlo en 2 partes. La primera parte es todo el material que tenemos de los momentos en los que pasa el hecho y los posteriores al hecho mismo, donde ahí sí podemos ver claramente cuál es el perfil psicológico y cómo actúa. Ninguna persona en su sano juicio, después de golpear a alguien, se va a comer como si nada pasara, digamos. Esto ya es una clara pauta de que hay una perturbación en el campo de lo psíquico. Sí. Todo lo que vemos después, ahora, durante el desempeño de este ciclo, ¿no? Ya ahí estamos dentro de lo que son las estrategias legales, asesorados obviamente, pero aún así hay algo que es fundamental, que es lo que los psicólogos llamamos la emotividad del discurso. Cuando escuchamos fundamentalmente cómo se relacionan, cómo hablan, nos damos cuenta de que está desafectivizado lo que dicen. Ahí se revela que no hay un sentimiento de empatía con el otro. Por eso no se quiebran ante lo que los padres, hasta hubiera sido muy estratégico, el doctor me puede corregir si no estoy en lo cierto, que se quebraran
¿no?, ante la presencia de los padres de Fernando, algo que no sale. Yo creo que lo deben haber, esa es una suposición mía, lo deben haber evaluado detrás y deben haber dicho, no sale, no se nota, no es creíble, no lo hagamos. Podría ser una parte, ahí voy Leo, hay una parte de una estrategia, doctor Acuña, ¿no? Es una estrategia, evidentemente esto es una estrategia, la forma en que están sentados, la forma en que están vestidos. La otra vez leí en un medio, una psicóloga hablaba de que ellos están formando un scrum. El scrum en el rugby. Claro. Bueno, si vos mirás ahí en detalle, ellos están dando la imagen del scrum, todos juntos. Y habría que preguntarse por qué están sentados de esa forma. ¿Por qué Thompson está atrás y no está adelante? ¿Por qué no varían en los días? Cada uno tiene su lugar, ¿no? Tiene su lugar. Y formación. Varían, ¿eh? Sí, Leo. ¿Varían? ¿Puedo? Sí, varían. Bueno. Varían porque va de acuerdo a lo que dispone el Servicio Penitenciario Bonaerense de cómo los organiza para ingresar. Los primeros días ingresaron en la misma fila y después algunos días fueron cambiando, pero sí, no es que, digamos, es aleatorio de acuerdo a cómo el Servicio Penitenciario Bonaerense, que tienen custodia cada uno, los entra y los va sentando, digamos, en eso en particular. Después, si querés, le pregunto al doctor 3 términos que se utilizaron hoy dentro de la audiencia cuando hablaba el psicólogo, para que él por ahí nos pueda ayudar a entenderlo. Dale, o la doctora Carreras, dale, los dos. Decile, contalo, Sí, uno era la característica del sociópata, otro la del psicópata, sí. Y después se habló de un término que yo desconocía que es, a ver, por ahí lo anoté mal, es lexitimia, como era alguien que estaba que no tenía emociones. Pero bueno, quizás el doctor seguramente los 3 términos nos va a poder aclarar mejor. Ahora, se lo preguntaron al perito. Bien, ahora lo vamos a aclarar. Lo dejamos en punto suspensivo porque ahora lo vamos a aclarar. La doctora Valeria Carrera quería preguntar algo. ¿Doctora? Sí, tenía algo para aportar y que nos ayudara el doctor en piso, el psicólogo, porque hoy Burlando dijo lo siguiente, refiriéndose a las declaraciones, ¿no?, espontáneas, entre comillas. Sí. Dijo que ellos después de matar se habían ido a comer. Y cuando estudiamos el caso del homicidio por placer, una de las cuestiones que surgió fue que la pulsión de matar está muy emparentada con la pulsión sexual. Sí. Y todos sabemos que el tema de después del sexo se tiene hambre. ¿Esto podría estar relacionado con que después de matar sintieron esa necesidad de complacerse a sí mismos? Bueno, a ver, es importante esta aclaración porque estamos hablando de alguien que actúa de manera primitiva. Creo que nosotros hoy acá en el programa utilizamos la palabra salvajismo. Es decir, que el título sería, después de matar a los rugbyers les dio hambre. Bueno, son las pulsiones básicas, las primeras, sobre las que se apuntala luego todo el psiquismo, que tiene que ver con la incursión de la cultura, digamos, que es la que nos va separando de ese hombre primitivo, pero que de alguna manera, lo dice, como digo yo, mi querido amigo Freud, permanece en nosotros y se van formando como capas de cebolla. Por eso se hace alusión a esto. En el psiquismo de estas personas estaríamos hablando de casos donde no hay claramente una evolución, además llevado por todo este entorno, estos padres que educan de esta manera, donde celebran y festejan el salvajismo, la cuestión violenta que es propia de la humanidad entera. Todos lo tenemos. Lo que pasa es que uno dice, cuando se enoja con otro, le dice, a este lo mataría, pero no va y lo mata. Media la palabra, media el simbolismo. En este caso, claramente no. Y entonces, bueno, las pulsiones, las primeras experiencias de satisfacción están muy cerquitas, entre ellas la alimentación, por supuesto, y la cuestión sexual no genital, tenemos que diferenciar. Una cosa es la genitalidad, que se instala en el psiquismo mucho tiempo después, y otra cosa es la sexualidad como la cosa de tomar, de poseer. En el acto sexual de cualquier persona, vamos a utilizar un término que no me gusta, pero normal, digamos, hay una cuestión de apoderamiento del otro y también de sometimiento al otro, ¿no? Bueno, esto, digamos, estaría en estos casos donde esas líneas de demarcación no están tan claramente definidas, están como, por supuesto, le permiten a la persona ir y venir con una flexibilidad no sana, vamos a decir. Bien, doctora, por último, simplemente, ¿qué cree que va a pasar? ¿Los 8 van a ser condenados a reclusión perpetua o puede haber alguna diferencia entre todos? Y de Ciro, ¿sí? Mauro Pertossi, que dijo eso.
dijo, no, mis hijos no son asesinos, son vagos, pero no son asesinos. Ajá. Pero nunca dijo, no lo asesinaron a Fernando, nunca dijo, no son ellos, bueno, no. A ver, en la declaración, cuando empiezan a declarar a los padres, le dicen que no pueden declarar en contra de sus hijos. Sí, claro. Eso está prohibido, ¿sí? El artículo 234, 235 creo que es. Por lo tanto, obviamente ya a partir de ahí la declaración va por otro lado. Pero lo describió de esta manera. Lo que me llamó mucho la atención y fue un factor común, Javi, entre los tres, es que ninguno giró para poder decirles algo a Silvino y Graciela. Sí. Ni siquiera entendemos su dolor, ni siquiera ninguna expresión por ese estilo. Ninguno de ellos, ninguno de los padres los miró a los papás de Fernando y les dijo algo, ni le hizo una seña, ni nada por el estilo. Ninguno de los padres Nada. pidió disculpas por lo que hizo, lo que pudieron haber hecho sus hijos. No. Es más, creo que se repitió otra palabra que dijo ayer una de las madres, creo que la madre de Sinali, que describió el asesinato de Fernando como una desgracia. Sí. Casi lo equiparó, digamos. Yo en esa palabra lo que sentí es que lo equiparó, Javi, que puso al mismo nivel. Bueno, fue una desgracia para los padres de Fernando, pero también fue una desgracia para nosotros, porque nosotros, y empezó a describir, pero nunca, bueno, no entiendo cómo, no sé, lo que el dolor de perder un hijo, no sé, algo que implique un poco de empatía con lo que están pasando Silvino y Graciela. Eso se repitió y hoy esa palabra, desgracia, volvió a aparecer y en esta misma declaración que recién hacíamos mención, la de Mauro Pertosi, dijo, bueno, esto fue una desgracia. ¿Sí? Y después otro que dijo que quieren tapar dolor con más dolor, no puedo entenderlo. Claro. Pero, a ver, el dolor de Silvino y de Graciela no se tapa con nada. No va a haber nada. No, seguro. A ver, o sea, ninguno de ellos, ninguno de los padres que declaró, no sé si en la jornada de ayer alguno lo hizo, pidió disculpas o, digamos, se disculpó con los padres, me siento muy apenado con lo que pasó con Fernando, ni nada por el estilo. Nunca lo nombraron. Nunca nombraron Ninguno. a Fernando como Fernando. Nunca. Ninguno. Ayer hablaron de la persona fallecida, pero nunca dijeron Fernando. Ajá. ¿Qué cree, doctor Reynoso, respecto de esto, de los padres? ¿Mantiene una estrategia también? Bueno, creo que, a ver, te lo voy a responder desde lo que decía mi abuelita, que era muy sabia. Mi abuelita decía, el fruto nunca cae muy lejos del árbol. Digamos, los seres humanos somos producto de nuestra cultura y de aquello que nos rodea. Y estos papás claramente son parte de toda esta estructura que vemos en los hijos. Vos hablabas recién sobre un término que es la sociopatía. Bueno, el sociópata va creciendo en sus actos a medida que no va teniendo una sanción correspondiente. Le va dando cierto grado de poder, ¿no? de como si estuviera más allá del bien y del mal, porque no está operando la ley psíquica en él, y por supuesto la ley de los hombres, la ley del Código Civil, apuntala esta. La doctora hace un momento hablaba sobre si esto hubiera podido ser prevenido. Y claramente cuando estos actos son sancionados en su tiempo y forma, probablemente después no avancen al nivel donde tenemos una muerte. Claro. Ahora, doctora Acuña, ¿y la estrategia? La justicia que tenemos, porque si esto hubiese sido un juicio por... Sí, Fabi. Sí, yo lo que te quería decir, que acá estamos hablando de que se rompió el pacto de silencio, pero ¿no comienza el todos contra todos? ¿Por qué Pertosi dijo, bueno, yo detuve la patada, ¿no? Pero lo está dejando expuesto a Thompson, porque dice, fue el único que reconoció su zapatilla en el rostro de Fernando, digamos. ¿No empieza un todos contra todos? Yo entiendo que ya tendría que haber empezado, perdón, el todo contra todo. Yo entiendo que ya tendría que haber empezado. Volviendo a lo que decía Javier recién con todas estas imágenes, el delito se consuma con actos preparatorios, el delito propiamente dicho, y después todos los actos para hacer desaparecer ese delito. Acá, con este paneo que vos hiciste de todas las imágenes,
tenemos los actos preparatorios, tenemos el delito consumado y tenemos la forma de hacer desaparecer o de relativizar el delito en sí. Yo creo que, volviendo al tema este que vos decías, Javier, los fiscales, la prueba es por demás contundente. ¿No? Y lo que decía acá el doctor, yo entiendo que mañana creo que es la última, y bueno, ya me parece que yo, si sería padre del rugby número 7 o del rugby del número 8, y yo ya, no sé, padre o el rugby número 7 y número 8, yo ya hubiese hablado, hubiese contado mi participación, porque acá 150 años atrás, 200 años, van todos a la horca, ¿eh? Claro. Esto nos da la pauta para pensar desde lo psicológico esta cuestión de el término que utilizan los padres de los rugbyers cuando hablan de tragedia. Claramente de ese lado, de ese lado del mostrador, no existe una tragedia por todo lo que vemos en las imágenes y en las pruebas. Una tragedia es algo que no se pudo evitar, que no se pudo detener. Voy caminando por la vereda y me cae una maceta del 10º piso, no tengo manera de prevenirlo. Acá claramente hay una premeditación, hay un fin que se busca. No sé si el fin era matarlo puntualmente, no lo puedo decir, pero claramente si es dañar al otro, y entre dañarlo, bueno. Y esto que vos decías respecto de por qué se fueron a comer, o por qué muchas veces después del acto sexual una persona come o se fuma un cigarrillo o tiene cierto grado, es porque todavía hay un resto de libido, ¿no? De pulsión, que no fue satisfecho. Entonces sigue dando vuelta en el psiquismo y necesita de alguna manera complacerse, satisfacerse, y bueno, claramente es lo que a esta gente le pasó. Leo, y a ver, Sí. avanzamos en el día de hoy. ¿Qué más Modificados. Es más, cada uno de los jóvenes, por ejemplo, ayer 2 que testimoniaron, que son muy cercanos al grupo de los 8, se hicieron cargo y reconocieron que esas conversaciones eran de ellos. Y por otro lado, los videos, también quedó claro en este sentido que nadie dijo en algún momento de todo este debate que ya llevamos casi 3 semanas, que haya alguna modificación en esas imágenes. Por lo tanto, bueno, fue un poco de un ida y vuelta que tenía que ver con eso, pero creo que va destinado a la estrategia de Tomei de querer ir en contra de cómo se hizo el procedimiento y tratar de generar alguna nulidad por ese lado. ¿Qué estará esperando Acuña Tomei? A ver, dejar que pase, porque sabe que no todos van a tener la misma condena, y de esa manera no complicar más a los que están más comprometidos. Entonces, dejemos avanzar. Tal vez vos, te aseguro que no van a tener perpetua. Sí los van a condenar, pero no van a tener perpetua. Pero para que el resto no se perjudique más, porque si no caen todos, digo, a ver, la estrategia que le debe haber planteado a los 8. No hablen, espérenme a que yo les diga cuándo hablar. ¿Será así? Puede ser. Lo que pasa es que este es un bloque que yo no lo entiendo muy bien, porque acá hay responsabilidades, como te dije anteriormente, Javier, que yo no puedo entender. Respeto la posición del distinguido colega Tomei, no la comparto, pero bueno, acá hay responsabilidades que volviendo al tema, el 6, el 7 y el 8 no tienen, por decirlo de alguna forma. Sí. Y se van a, hablando mal y pronto, se van a comer el garrón que se comen los demás, porque de acá, ¿cómo se sale? Acá hay casación, ¿sí? Hay que hacer la apelación a casación, después le queda la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires y después la Corte Nacional. Para llegar a todo eso se van a plantear las nulidades, pero la sentencia ya va a estar. Ya van a estar alojados en una dependencia, y para llegar a todo eso van a pasar 7, 8, 9 años quizás, o no, ¿sí? Las nulidades, todo abogado penalista, vamos en busca de las nulidades. El tema de la cadena de custodia es algo que el abogado, tenemos que remontarnos al juicio de O.J. Simpson en Estados Unidos, donde fue un juicio por jurados, ¿sí? Donde se declaró a O.J. Simpson no culpable, no inocente, sino no culpable, porque se juicio que en la cadena de custodia podía haber filtraciones. Si te acordás de aquel famoso juicio, donde nunca declaró, O.J. Simpson nunca declaró. Estaba el ADN, estaba la sangre, estaba toda. Pero bueno, los abogados defensores, cuando tenemos este juicio así, siempre vamos a ir por las nulidades.
por supuesto, después se van a determinar sí o no. Pero bueno, bajar la calificación, Yo no entiendo por qué a lo largo de 3 años ninguno declaró. Sí. Es una pregunta recurrente, Leo, ¿no? A Tomé cada tanto se le hace, Sí. ¿no? Si va a seguir representándolo, si alguno va a declarar. Uno trata de interpretar la estrategia De que hecho, tiene, ¿no? Sí, de hecho, mirá, yo creo que están tan ligados a Tomei que los padres repitieron el libreto que Tomei les dio. Por lo Claro. tanto, ahí no veo ningún quiebre. Es decir, esos padres que hoy se sentaron ayer y hoy a declarar siguieron el libreto que el abogado Tomei les dio. Es decir, no se salieron ni un ápice de eso que les indicó. Así que me parece que en ese sentido está muy fuerte, porque todos acompañaron y están ahí. Y me parece, a ver, algo que decía el doctor recién, me parece que la declaración de Luciano Pertossi cuando se sale de sí hace que cambie un poco la estrategia y vaya hacia una declaración controlada y no una declaración fuera de control como fue esa primera. Claro. Me parece que ahí reúne y dice, bueno, a ver, si quieren hablar, hablen, pero háganlo en este sentido. Y ahí me parece que como que reacomoda las circunstancias, porque es así, primera de Luciano, si bien después lo hace callar, en medio interviene él cuando él está declarando, como no va a responder más preguntas, se mete en el medio, me parece que eso, el otro día recordá, Javi, que hubo una reunión a las 8 de la mañana hasta casi las 10 de él con los 8, y hubo bastante movimiento, me parece que ahí lo que hizo fue reacomodar la estrategia, decir, bueno, si alguno quiere hablar, vamos a hacerlo, pero respeten esto y en este sentido, porque cada uno de los que habló después lo hizo con un libreto. Es decir, que Tomei en algún momento, cuando estaba declarando Thompson, decías vos, se metió y dijo hasta acá, o alguna señal como diciéndole... No, en la de Luciano, en la primera. Ah, la de Pertossi. La primera de Cuando Luciano, salió a decir, yo que no fue la soy espontánea. ese. Sí, ahí. Ah, perfecto. Que se mostraba, vos lo contabas que En esa Pertossi se mostraba como molesto, ¿no? Que lo miraba el abogado, miraba al costado, miraba al tribunal hasta que levantó la mano, ¿no es cierto? Exactamente, es más, corrió a lo de adelante, lo agarró él, Eso. y yo vi el gesto que dice, yo quiero hablar, quiero decir que ese no soy yo, y ahí Tomei medio desbordado por la situación, la jueza le dice, señor, ¿usted quiere decir algo? Bueno, en medio de esa situación, y ahí Tomei, que creo que es algo que no puede hacer, el doctor lo sabrá un poco mejor, en medio de esa, cuando le hace una pregunta a la fiscalía, dice no va a responder más, y él empieza ahí a decir no voy a responder más preguntas, no voy a responder más preguntas, Claro. y no hagan ningún esfuerzo porque no les voy a responder nada, Claro. termina diciendo. Le pasó la letra al mismo abogado durante el momento. Evidentemente se desbordó. Y ahí reacomoda, me parece Claro. a mí, la estrategia. Porque lo lógico sería que él empiece a declarar y la jueza o los integrantes del tribunal le hagan preguntas y al hacerle preguntas consecuentemente va a involucrar o desafectar a alguno de sus compañeros. Sí. Entonces lo cortan ahí. Claro. Claro. Se pierde la cadena de protegerse en grupo. Ahora, doctor, ¿qué lo lleva a uno de estos pibes a tener que hablar? Digamos, porque estuvieron, Javier, 10 días, 9 días sin hablar. Sin hablar. Prácticamente. Del juicio. ¿Los desborda la situación emocionalmente para que ellos tengan que salir a hablar? Es una posibilidad de cierto grado de desborde, con lo cual estaríamos hablando que psíquicamente no todo está enmarcado en ese psiquismo dentro de lo que es una sociopatía o una psicopatía. Pero aún así, como esto se da dentro del juicio, yo lo tomaría con pinzas y no tiene que ver con una estrategia Claro. incluso escenificada, armada, digamos. Iría más allá de una situación mental más que por una cuestión estratégica. Y tendería a pensar que sí, digamos. Me gustaría pensar lo contrario. Claro. Me gustaría pensar que ahí hay un psiquismo que se quebró, que claramente se angustió por la situación en la que está y demás, pero lo tomaría con pinzas. Perdóname, Javi. Usted, doctor, decía que no compartía la metodología, la defensa del abogado de los jóvenes. Digo, ¿los puedes estar llevando a la reclusión perpetua? Digamos, ¿cuál es la estrategia de este hombre? Mire, yo le voy a responder, doctor, con No soy doctor. bueno, no importa, Está todo bien, no importa, es un profesional usted. ¿Quién paga la defensa? ¿Quiénes pagan la defensa? ¿Sí? Porque acá hay un tema de honorarios que nosotros tenemos que poner arriba de la mesa. ¿Sí? Yo pregunto,
No sé, no lo sé. Pero también hay abogados que la agarran gratis, doctor. Sí, hay abogados que trabajan gratis, pero acá sí hay dos padres que dicen, señores, yo pago toda la defensa, se hace lo que digo yo, el doctor Tomei es nuestro abogado, se va a hacer todo él. Entonces el padre del rugby número 1 paga, el padre del rugby número 2 paga, el padre del número 3 paga y los demás no pagan ninguno. Los demás que no pagan ninguno, hoy me decía un colega amigo, ¿van a soportar que sus hijos vayan al cadalso? Ese es el tema. Es lo que decía más o menos usted. Ese es el tema. Bueno, ahí está el punto, ¿no? Mirá, estamos en comunicación con Cristina Vázquez, que es perito criminalística. ¿Cómo le va, licenciada? Muy buenas tardes, gracias por atendernos. Buenas tardes. Mi nombre es Cristina Vázquez. Sí, exactamente, Cristina Vázquez. Queríamos preguntarle, Cristina, a ver, ¿qué está viendo usted del juicio, la prueba que se ha colectado también, el tema del resguardo de la prueba, en lo que se ha mencionado durante todos estos días? Bueno, el recuerdo de la prueba me parece que no presenta ningún inconveniente. Lo que estoy viendo, por ejemplo, las declaraciones de estos chicos, y le voy a decir dos palabras nada más, que las palabras terminan cuando hablan las pericias. O sea, ellos dicen una cosa, pero las pericias dicen otra. Sí. Los testimonios son una cosa, la realidad son otras. ¿Cuántas pruebas tenemos? Tenemos la escopometría forense que tomó la talla de las zapatillas, la marca, las características individuales. Indudablemente esa zapatilla lo incrimina porque tiene la sangre cumpliendo la ley del intercambio que se llama en criminalística, que el victimario se lleva algo de la víctima y la víctima del victimario. Bueno, acá tenemos la prueba más fehaciente, ¿no es cierto?, con la sangre de él en la zapatilla que él mismo reconoció. Es una de las pruebas. Tenemos los videos, tenemos mil pruebas, las pericias químicas excelentes, que tenemos el ADN en la uña de Fernando, en el meñique de Fernando. Sí. Ya no tiene ningún valor cotejado con las pericias. Ahora, son palabras solamente. Ahora, licenciada, a ver, una prueba que es indubitable, ¿es más contundente que una declaración, por ejemplo, de un testigo? Por supuesto. Ajá. Eso es ley en criminalística. Tenemos dos tipos de pruebas, ¿no? Están las testimoniales y tenemos las pruebas periciales. Sí. Las testimoniales, ¿qué sucede con las testimoniales? Uno puede ver, interpreta por sus sentidos. O sea, puede ver algo, puede mentir en forma dolosa, puede mentir porque no es porque mienta, sino porque lo interpreta con sus sentidos. En cambio, la pericia es objetiva. Lo que se encuentra. Claro. Y se determina determinado resultado. O sea que no, el testimonio es irrelevante en este caso. Claro, bueno. Otra cosa es, sí. Si me permitís agregar algo, veía que estaban pidiendo pericias psicológicas, ¿no es cierto? Sí. Ahora, a mí me parece extemporáneo, porque las rechazaron en el momento que debían hacerse las oficiales. Claro. Pasaron 3 años. Claro, porque ahora la pericia psicológica daría que están mal, compungidos, dolidos, son mansitos, ¿no es cierto? Entonces cambiaría, salvo un test de personalidad, digamos, que eso por ahí te puede servir, pero bueno. Pero a mí me parece que es extemporáneo, porque se negaron en el momento correcto, que fue cuando comenzó la investigación del caso. Mira, acá licenciada, perdóneme, acá el psicólogo que está con nosotros, el doctor Reynoso, el licenciado Reynoso, asiente con la cabeza. Exactamente, por eso decía, ¿no? Justamente, si queremos evaluar psicológicamente a los imputados, tendremos que ver en el primer momento cuál es la reacción y el desempeño que ellos tienen en esa primera instancia, y ahora, digamos, ya estaría como esto un poco como contaminado, digamos, si hiciéramos a 3 años la vida de una persona cambia, más allá de, bueno, digamos, la forma de ser, pero digamos, no es lo mismo estar libre con una carga judicial o un juicio de afrontar que estar preso con una carga judicial, obviamente un juicio de afrontar, ¿no? Por supuesto, es algo totalmente diferente. Sí. También apelan al decir que estaban alcoholizados. Claro. Hemos visto cuando fueron después que cometieron el hecho, iban a comer a ese local de comidas rápidas,
su comportamiento no parecía que estuviera afectado por el consumo de alcohol. Claro. Claro. Es una interpretación. Y aún Pero así... yo no lo veo. Sí, No, digo que aún así, digamos, yo siempre sostengo clínicamente hablando que ninguna sustancia, incluido el alcohol, provoca que una persona haga algo que no tenga ya en su esencia, en su base, digamos, porque Claro. si no, Exactamente. todos terminamos justificándolo y entonces el culpable es el alcohol, el responsable No, es el no, alcohol, la droga, ¿no? Esto es Exactamente, importante. ¿no? Exactamente, estoy muy, muy de acuerdo con eso, yo pienso lo mismo. Uno tiene su personalidad, su esencia la tiene, que se ve exacerbado por el consumo de esta sustancia, Sí. pero es su esencia. Tal cual, licenciada, Así que mire, no, eso no. nosotros mostramos, nos gusta mostrarlo porque es parte de la prueba que tenemos, prácticamente en exclusiva, lo hemos mostrado aquí en el Diario de la Tarde en A24, la pericia de la Policía Federal, ¿no? Que es una pericia forense facial, así nos contaron que lo denominan, lo determinan ellos. Una puesta de escena lo que hizo Guarino, para algunos piensan de esta manera. A ver, vamos a volver a escucharlo y a verlo, prestarle atención, dale, a ver. Es muy doloroso para mí, muy doloroso para mi familia, muy doloroso para la familia de Fernando. Yo lo único que quiero es justicia por él y que la familia pueda encontrar, ojalá con lo que yo intenté ayudar hoy, pueda encontrar un poco más de paz. Le diste una carta a la familia. ¿Qué decía la carta que le entregaste a los padres de Lo Fernando? mismo, intenté dar lo mismo, no intenté ser invasivo, nada, intenté que vean que es sincero. Nada. ¿Fue difícil para vos? 3 años. Un poco fue por respeto y porque realmente quería que vean que lo hacía de manera sincera, afuera de la causa, que no me tenía que defender, nada. Eso. ¿Fue difícil para vos tener que identificarlos con un puntero a cada uno de quienes eran tus amigos hace 3 años? No, porque quiero que ellos hagan cargo de lo que hicieron, porque la verdad para mí la verdadera justicia es que Fernando vuelva y gracias a ellos no va a poder ser posible. Bueno, esto es lo que decía Guarino, que además él dijo que le entregó una carta, hoy la mamá dijo, no, a mí no me entregaron ninguna carta y la verdad Claro. no importa. Pero yo no puedo juzgar si está arrepentido o no. Eso no lo podemos juzgar, ¿no es cierto? Sí. Y de sus dichos no podemos agregar nada. Puede estar arrepentido o no. Pero como dije al principio, huelgan las palabras con las pericias. Claro, Estar claro. arrepentido. Eso puede decirlo. ¿Estoy arrepentido? Sí, puede decirlo. De verdad, no lo sabemos. ¿Puede negar los hechos? No puede negar los hechos. Claro, pues igual recordemos que en este caso Guarino está sobreseído en la causa. Rodrigo, a ver, ¿qué ves vos Sí, de la imagen, sí. de la imagen de este joven? No, es muy fuerte verlo porque estamos viendo a un joven, digamos, y esto tiene una impronta, una imagen que transmite de cierto grado de vulnerabilidad sobre un hecho que es claramente aberrante. Entonces, de repente, mostrar una imagen de un joven llorando y demás, independientemente de no podemos estar dentro de ese psiquismo y no hay herramientas suficientes como para decir si esto es una actuación o no, claramente provoca cierto grado de empatía de parte de quien lo ve, digamos, o justamente lo contrario, porque ya tenemos un montón de información sobre los hechos y entonces uno inmediatamente todo aquello que venga del orden de los imputados uno lo rechaza. Bien. Licenciada Vázquez, muchísimas gracias por atendernos, gracias por esta charla. No, porque... Hasta luego. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Por favor, un gusto, hasta luego. Javier, una de las cosas que me quedan en duda, ¿no? Bien sabemos que no se sabe quién aplicó el golpe mortal, ¿no? Pero ¿se sabe cuál fue el golpe que le causó la muerte? ¿Por qué murió? Esto es lo mismo, Javier, que en un tiroteo. Es decir, en un tiroteo un delincuente recibe 6 impactos de bala. ¿Cuál es la bala que lo mató? Evidentemente va a ser la que va a estar más cerca de un órgano vital. Ahora, si tiene 6... Sí, pero si todas fueron a la misma zona, parecida a la zona... Esto es medio parecido porque acá hay una multiplicidad de golpes en distintos órganos vitales que llevan al famoso paro cardiorrespiratorio traumático. Sí. Es decir, se produce el trauma para el deceso. ¿En qué? En diferentes órganos vitales, fruto de varias patadas, trompadas o lo que sea, ¿no? Sí.
Sí. Y Rodrigo, ¿cómo se prepara una persona para afrontar un juicio cuando sabe que es culpable? Porque cuando uno sabe que no es culpable, como decía Burlando, lo grita a los cuatro vientos, no aguanta, llora y patalea y trata de buscar la manera. Pero cuando uno sabe que es culpable o que está dentro de un grupo de culpables y tiene una responsabilidad, ¿cómo se lo hace para prepararlo psicológicamente para que estén como están? Porque en otros casos hemos visto que lloran, se muestran inquietos. Hoy están como con los brazos abajo, mirando hacia adelante, mirando hacia abajo, hablan un poco como contaba Leo y nada más. Bueno, a ver, es importante destacar que para que alguien se sienta culpable tiene que tener, en primera instancia, un psiquismo que sea capaz de eso. Pero lograr con 8, la verdad que hay que destacar la tarea que ha hecho Tomei, ¿eh? Mantuvo a los 8 durante todos estos años. Veremos ahora, faltan unos días, pero veremos hasta ahora. Creo que si realmente hubiera un sentimiento de culpa, y esta es una suposición, vamos a tomarlo como... Si hubieran quebrado mucho tiempo antes, si hubiéramos sabido justamente en el transcurso de que estos implicados ya tenían algo ahí además, no perdamos de vista, cuando existe semejante grado de golpiza de un ser humano en manos hacia otro ser humano, ya estamos hablando de un desprecio por la vida impresionante, sí. Digamos. Nadie puede en su sano juicio pensar de que dándole una patada en la cabeza a otro ser humano no le puede llegar a provocar la muerte. Digamos, esto es como decimos recién, ¿no? Si disparo, qué sé yo cuál fue la bala que lo mató, pero si le estoy disparando a otra persona, evidentemente existe de manera tácita o encubierta la idea de querer quitarle la vida. Acá me parece que estamos en ese punto. Por lo tanto, yo dudaría que en estos implicados exista el sentimiento de culpa. O sea, ¿pero se trabaja eso? No sientas culpa, acá hay que buscar que salgas en libertad, sea como sea, no importa. A ver, la estrategia, obviamente los doctores pueden decirlo, pero una estrategia puede armarse en función de mostrarte de tal o cual manera, en función de que esto que genere un impacto en el jurado, en los jueces y demás. Pero puertas para adentro, en lo profundo del psiquismo, alguien que llega a este grado de acción y que se desarrolla de esta manera, no tiene culpa, digamos. Por eso va a decir y está reglado, está ya con un libreto especificado qué tengo que decir, porque realmente si dice va a demostrar justamente su grado de implicancia sin culpabilidad del hecho que hizo. Ahora, ¿cómo se nace, doctor, con este instinto asesino, digamos? Porque ¿quién no participó de una pelea, digamos? Pero las patadas eran en la cola, digamos, no en la cara, en un lugar donde evidentemente lo habremos sufrido. Doctor, usted lo habrá sufrido. Pero digamos, ahora, ¿por qué se golpea la cara, digamos? Porque es un instinto asesino. ¿De dónde lo tenés? El instinto asesino lo tenemos todo de base. Sí, todo. ¿No? Entonces eso lo tenemos todos. Sí. Afortunadamente no todos lo desarrollamos, si no el mundo ya hubiera dejado de ser mundo. Hay un marco inhibitorio, ¿no es cierto? Exactamente, por lo tanto uno nace con esa cuestión basal, vamos a decir, sobre la cual después asienta toda la cultura de los niños. Por ejemplo, cuando vemos a un niño que el padre lo reta y le dice, me siento mal retándolo. Esa culpabilidad del padre por retarlo le está dando un beneficio enorme al chico porque le está evitando que en ese berrinche se transforme en un déspota que termina dominando y mandando a la familia. Claro. Claramente, cuando transcurre el tiempo, ese instinto, esa cuestión que tenemos de apoderamiento del mundo y demás, lo vamos generando desde un proceso que se llama sublimación, ¿no? que es todo lo que tiene que ver con nuestra cultura. Leo, practico, por eso es importante, si bien yo entiendo que nosotros nos referimos a este caso como el caso de los rugbyers, separar un deporte que es justamente una ganancia de nuestra cultura sobre estos hechos, ¿no? Sobre los hechos más voraces que tenemos los seres humanos, de un asesinato. Digamos, estas personas son en este momento imputados de un asesinato. ¿Practican rugby? Sí. Podrían haber hecho cualquier otro tipo de deporte y igual hubieran actuado de esta manera. Sí, porque esto no es algo que provoque el deporte. Justamente el deporte lo que hace es pone reglas, ¿no? Entonces nos dice, por esto es lo mismo que si dijéramos... Pero no los exacerba, digamos, si yo soy jugador de rugby, bueno,
tengo una supremacía porque tengo más fuerza, tengo más poder, tengo más presencia. No, lo que es a la inversa. Es muy probable que una persona que tenga estas características encuentre muchas veces en un deporte con cierto grado de violencia una manera como para poder permanecer. Pero no es que el deporte provocó esto, sino que la persona ya lo traía. Claro. Por eso también elige a veces una persona con estas características un deporte de estas características. O sea, de fuerza, de choque, es como el... Bueno, no todo el mundo puede ser boxeador. No todo el mundo puede ser luchador, no todo el mundo puede ser boxeador, ni nada por el estilo. Salvando las distancias y no cargando demasiado sobre el rugby, el tema, en el rugby, todos hemos visto partidos de rugby, cuando se agarran a trompadas los integrantes, ustedes fíjense que no interviene el referí. El referí no interviene como en el fútbol, que van todos a separar. Ellos mismos llega un momento que dicen, hasta acá damos. Y se desprenden los mismos. No hay externos, no hay agentes externos que los van a separar. En el fútbol, cuando se arma, lo vimos en Argentina-Holanda, van todos. En el rugby no. Se pelean y ellos mismos dicen, hasta acá nos peleamos. Es decir, que tienen el control de la fuerza que tienen y hacen un alto. Pero porque tienen a alguien oponente que también tiene la fuerza que opone a la de ellos. En este caso, era un pibe que estaba en el piso. No, esto es distinto, No tenía una oposición y le siguieron pegando hasta matarlo. Y sabían lo que estaban haciendo y lo que podían provocar, como dice Reynoso. Doctora Acuña, gracias por haber venido. Muchísimas gracias, Reynoso también. Gracias, seguramente seguiremos charlando en estos días también. Gracias. Bueno, y...